Hola, Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas ¿Cómo está? tardes. Me comentabas, Ramiro, ¿tú trabajas en un OPLE también? No, doctor, en un tribunal de justicia administrativa, pero siempre he tratado de estar cerca de la materia electoral. De justicia administrativa. Sí, Muy interesante. Ustedes son los que implementaron primero los juicios electrónicos, ¿no? El juicio sí, electrónico. Oye, me tenés que contar. claro, doctor. Sí, sí, te voy a invitar Con todo gusto. a que nos des una plática de cómo o qué tan eficaz es el juicio electrónico o qué retos establece, ¿no? También. Claro, juicio en línea. Sí, con todo gusto. Bueno, Evelyn, yo creo que contigo que te acabas de unir, quizá ya Buenas podemos. tardes, ¿Ah? buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que ya podemos dar por comenzar la clase. Este, para que agradezco al Tribunal Electoral haber organizado este tipo de eventos académicos nos permiten llevar en los conocimientos mm, teóricos en la materia electoral eh, a un mayor número de personas. Ahora, ustedes se inscribieron en el tercer diplomado en promoción de ética jurídica y judicial electorales. Eh, bueno, ya, ya he tenido la ocasión de darles otros módulos de este mismo diplomado de ética y, por lo tanto, pues eh, no vamos a hablar mucho de algunos aspectos que ya son muy, eh, ya ustedes dominan perfectamente. Ahora vamos a ver un tema que está muy de moda, muy de moda. Diríamos, diríamos que es muy, muy actual y compone pues gran parte de lo que le llaman cultura woke. Woke, que no decir como despierto, ¿no? Despierto. Lo que tiene algunas connotaciones de la iluminación, los despiertos, los iluminados. Así se llamaban a sí mismos los, eh,
personajes de la Ilustración, en el siglo XVIII, los iluminados, es el siglo de las luces. El siglo XVIII es el siglo de las luces, la iluminación. Por su parte, Buda Buda significa el iluminado. También no es extraña ese paralelo de llamar iluminados, o sea, la luz, la iluminación, el despertar, el saber. No es lógica ni matemáticamente necesario que esté así. O sea, no es, o sea, es una casualidad, digamos, evolutiva, el hecho de que estemos despiertos em, y necesitamos luz para ver, y a través de la luz conozcamos, y le diríamos, el que conoce es el que estuvo despierto, que estuvo iluminado, ¿eh? Y digo, o sea, todas estas analogías no son casualidad. ¿Y cuánto hemos oído hablar también, perdón, de los Illuminati? Illuminati eran, eh, Illuminati no sé si sigue existiendo, una, eh, un grupo secreto masónico, parece más masónico, em, parecido en su eh, contexto histórico también a los Rosacruces, que son un poco anteriores, siglo XVII. Todos ellos comparten en la idea de que de la luz, de la iluminación, de que ellos ya saben algo que los demás, que están dormidos, que están en su vida a oscuras, no saben. Y es un nuevo conocimiento que les da, les pone en un sentido por arriba de los demás. Y esta es la cultura woke, o, o woken. Pero pues la cultura woke es un producto totalmente postmoderno. Recordemos que en la postmodernidad se caracteriza por eh, em, una nueva concepción del ser humano, como lo vamos a ver un poco más tarde, que se engarza en nuestras discusiones sobre qué es la ética, eh, qué es la manera de actuar correctamente. Estas filosofías posmodernas ya difícilmente, o en ningún caso, otorgan explicaciones totales, absolutas. Lo que
François Lyotard le llamaba grandes relatos. Cualquier religión aporta un gran relato de cómo fue la creación del mundo y cómo fue que em, el ser humano se inserta en esa creación del mundo y qué papel tiene él respecto, en muchas religiones, respecto a Dios. En esto, el budismo es una religión, sí, es que le podemos llamar religión, este, distinta, porque no tiene gran relato de la creación y del fin del universo, nada. El budismo vendría siendo una especie de terapia para que nos demos cuenta de la realidad como es, tal cual es. Entonces, esta negación a hacer grandes relatos nos lleva a negar el, el describir todo como las centrales de filosofías. Voy a hacer una teoría general de lo que sea. Ya no se hacen teorías generales de nada. El gran relato se cambió por el pequeño relato. Entonces, sin el gran relato era importante. La batalla que sostuvo el general fulano contra los masores de otro país. El pequeño relato, pues ahora lo importante no es una fecha histórica, ni mucho menos las efemérides de batallas y cuántos muertos hubo y quién venció a quién. No, lo importante es la persona, pero entendida como, no como antes, o antes en la ilustración, en la modernidad, se entendía la persona como algo, pues, mm, sujeto libre, con razón, dotado de razón y libertad, ¿no? Entonces, por eso tiene que entrar em, en unos cuadritos que no se pueden salir del cuadrito. Al contrario, se entiende que el ser humano se debe comprender como algo cambiante, y su concepción de libertad, pues está muy en veremos, y su concepción de la parte que le toca a cada ser humano de, de, de razón, de libertad, pues no solo se pone en alguna duda, sino que se inserta en un plano social donde em, pues igual en la ilustración nos trajo los ideales de igualdad, pero la posmodernidad nos trajo la realidad de diferencia. No somos, no somos iguales en cierto modo, pero diferentes en otros aspectos. Y con esto damos comienzo a nuestro recorrido por eh, la
el concepto de ética que hemos venido manejando, que es algo que se enfoca a la conducta humana, se, se relaciona con el bien y el mal, nuestra capacidad de conocer lo bueno o lo malo, y la pregunta, las éticas, que son igual descriptivas o prescriptivas. La gran mayoría de las éticas, digo, las éticas clásicas, son prescriptivas. No se limitan a decir, este animal, el ser humano, se maneja así, 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 así. Eso es, eso es sociología. Eso sería como entomología, eh, hablar, tratar del ser humano como si fuera una sociedad humana, como si fuera una colmena de abejas o un nido de hormigas. Bueno, ellas hacen esto y esto y se tratan así, y despiertan, trabajan y van como parte de un fin común y no, no, la ética dice, bueno, eh, el ser humano, que ciertamente puede ser que se comporte de una manera este, determinada, debe comportarse de esta otra manera. Debe asumir estas conductas, porque esto es bueno y esto es malo. Y lo primero que debe hacer el ser humano es hacer el bien y lo segundo es evitar el mal. Esto se relaciona mucho con el concepto de ser humano, el mismo concepto de ser humano que venimos diciendo desde antes. En la época digo, premoderna, el concepto se basa digo, en las culturas cristianas. El ser humano es una criatura imperfecta, pecadora, creada por Dios, una naturaleza específica, destinada a salvarse, porque, pues, chavo, algo hicieron tus primeros padres, que se llamaban Adán y Eva, estuvo muy, muy, muy mal. Por lo tanto, todo lo que, toda la historia, todo lo que haces en tu vida, debe referirse o debe estar en directa vinculación con eso que hizo Eva, que fue tentada por la serpiente. A su vez, Eva tentó a Adán y ambos comieron del fruto del conocimiento, del bien y del mal, que es lo único que le estaba prohibido en el palacio eternal. Entonces, por eso, fueron expulsados. Obviamente, el ser humano, ya expulsado del paraíso,
se da cuenta de que en el universo hay un orden maravillosamente perfecto, que hay eh, que esta- ese orden supone un conjunto de leyes, un conjunto de leyes que siguen todos los seres eh, no vivos y vivos, no libres y libres del universo. Conocer esas leyes y dejarse guiar por esas leyes es el fin último del ser humano. Estas palabras que les acabo de decir, em, si bien pertenecen al humano premoderno, en gran parte no han perdido su vigencia. Porque el hecho de que sea premoderno no significa que sea antiguo, o sea, que sea pasado de moda, o sea, que sea superado. Lo premoderno es algo que vive entre nosotros. Somos al mismo tiempo posmodernos, modernos y premodernos. Y si no, vean, o sea, si tenemos alguna superstición, por pequeña que sea, si nos da miedo el número 13, o pasar por debajo de unas escaleras, o, levantarnos con el pie izquierdo, o si decimos que tenemos que tener una corbata de la suerte. O sea, yo voy a clase, a mis exámenes con mi corbata de la suerte, porque esa corbata me da suerte. Si yo veo el horóscopo, digo, no, pues yo soy este Capricornio. ¿Qué dice para los Dice que debes estar con mucho cuidado respecto a las personas que quieren hacerte daño. Mm. O sea, si tenemos algún aspecto de esos, o si tenemos algún nacionalismo que desemboque en odio para otras personas, tenemos nuestros premodernos. El moderno es un concepto de ser humano que ha sido desarrollado desde hace, que moderna, vamos a decir, desde el Renacimiento, que está desde el siglo XIV, XV, más bien, con el humanismo que desembocó en la filosofía moderna, la ciencia moderna, siglos XV y XVI. Eso, pues, se fundamenta en la libertad, en la autonomía del ser humano, como características fundamentales de la persona. Nosotros creemos en los derechos humanos, somos modernos, porque los derechos humanos son una ocurrencia de la época moderna, que nació del vínculo de la libertad y la autonomía personal y el individualismo
Y pues, como les explicaba hace rato, el concepto postmoderno es de brevedad. No creo que los postmodernos nieguen la existencia de los derechos humanos, por lo contrario, o nieguen la libertad, o nieguen la autonomía personal, sino que simplemente se comprende al ser humano como un, como un discurso. Ven, ven de dónde viene la palabra discurso, de discurrir. Discurrir es lo que hace un río. El ser humano, entendido como un discurso, conduce con la eliminación de de los grandes relatos y la reivindicación de los pequeños relatos. Ahora nos vamos a fijar únicamente en el entorno social y cultural que predomina en eh, en el que en el devenir de cada persona. Ahora sí que yo soy yo y mis circunstancias. Y si yo me he de dedicarme a pensar en la creación, en el Big Bang, en el comunismo final que conduce la realidad, si en vez de pensar en eso, pienso, a ver, estos seres humanos viven en una una red social en la que no pueden salir. Y pues difícilmente pueden salir. Son como ladrillos en la pared. El concebir al ser humano no como un individuo libre, este, responsable, independiente, autónomo y moralmente, sino como pues un nodo en la red, un nodo, un ladrillo, oprimido por los ladrillos de arriba, que en algunos casos puede ser que esa opresión sea mucha, sea, conduzca a em, unas realidades sociales absolutamente negativas. Entonces, de la modernidad se rescatan algunos conceptos, ¿no? Porque lo postmoderno, fijémonos bien en esta palabra, postmoderno. O sea, es un grupo de ideas que tuvieron lugar después de la modernidad. Es una corriente filosófica, que ni siquiera puede llamarse a sí misma de algún modo. Es lo que está después.
Es como si el humanismo, del siglo XV de Europa, en vez de llamarse humanismo, se llama postmedievalismo. No, pues la verdad es que estamos desarrollando un pensamiento postmedieval, ¿no? La época moderna tampoco fue post-renacentista o post-humanista. No, cada escuela tiene su nombre, que lo define de cierta forma. Estamos ante un pensamiento, lo que Gianni Battimo llama pensamiento débil, pues, o otros, ¿no? Parece, Sloterdijk llama, pues, me siento derrotado. Ya, es la derrota. O sea, solo podemos hablar ni siquiera nuestras propuestas son originales. Entonces, en este pensamiento débil, rescata muchas cosas de la modernidad. La postmodernidad no es antimodernidad. Por eso la, se rescatan y tienen una vida nueva los conceptos, un concepto muy importante, que es el de igualdad. Y igualdad, la idea de que todas las personas merecen los mismos derechos y oportunidades. De que, hombre, sí, se entiende que vamos a tener una carrera, un carril cada uno. En un carril está el campeón mundial, el último récord de los 100 metros en, planos libres. Y en el otro carril está mi hija de 6 años. Por favor. ¿Cómo puedes hablar? No, mucha igualdad. Cada quien tiene su carril para... No, pero, o sea, ¿cómo vas a comparar una cosa con... Tenemos igualdad no me le voy a meter a tu hija. Sobre eso, sobre los pequeños relatos, sobre el redescubrimiento, el entendimiento del ser humano en su particularidad. En eso estamos. Por eso, la igualdad corre o tiene mucho que ver, está totalmente vinculada a la independencia de o a la no discriminación. No discriminación, vamos a hablar mucho de no discriminación, pero eh, usualmente los motivos que se usan en el mundo entero para discriminar
a las personas son por su raza, no tenemos que decir muchos ejemplos, ¿no? Por su género, aquí la palabra género, por su sexo, ¿no? Más bien. No vamos a ver la distinción, ¿no? Vamos a quedarnos con la palabra género. Orientación sexual, religión, etnia, discapacidad, pero faltan muchos etcéteras. Por ejemplo, el nivel de educación, nivel de, de ingresos económicos. Todo eso confluye. Porque se hace un poco chistoso, ¿verdad? Estos restaurantes que dicen, en este establecimiento no se discrimina ni por raza, ni por género, ni por orientación sexual, ni por religión, ni por etnia, ni por discapacidad, ni por nada. Excepto, claro, no pueden decir, ¿no? Excepto por nivel de ingresos, ¿no? Que no va a ir a un tipo eh, pobre. No, pues tráigame una sopa y una pizza. No tengo para pagar. No paga. No tengo para pagar. No, estoy pobre. No tengo para pagar. Entonces te, 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 te vas a la cárcel. Me estás discriminando. No que no discriminabas por ningún motivo. En fin, la igualdad se, se concibe como un derecho de segundo término, o de segundo grado, perdón. ¿Por qué de segundo grado? No porque sea menos importante, por supuesto, sino porque debe estar por detrás de todos los demás derechos. Cualquier derecho que se les ocurra, cualquiera, tiene que tener el tamiz de ser igualitario. ¿Bien? Y la igualdad, pues, incluye el acceso a educación, empleo, vivienda, servicios en salud, entre otros. No es extraño, o sea, se han firmado muchos pactos internacionales para abatir la desigualdad económica, la desigualdad en términos de acceso al empleo, a la vivienda, a los servicios de salud. Es una cosa que le preocupa directamente, se incumbe directamente a los estados. Por eso, la lucha de la igualdad ha sido abordado por todo el mundo, ahora la historia con movimientos y campañas para erradicar y promover la discriminación y la justicia social. Promover la justicia social. Igualdad, bueno, como les decía, tiene mucho que ver con
concepto de persona y varía del pensamiento premoderno y moderno. Y ¿qué pasa? Según sea el concepto de persona humana, varía todo. Por ejemplo, yo les puedo preguntar aquí. Les voy a hacer la siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran, si ustedes les ofrecieran la posibilidad de encontrar una solución al cáncer en todo el mundo, en todas las personas, ya no va a haber más cáncer. Si le aplicas, si le quitas los dos riñones a una persona, pues ya. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no? Necesito más información. No, pues mira. Si los riñones de la persona tienen cáncer, ¿tiene cáncer? ¿Le funcionan? A ver, a ver, a ver. No, yo una persona sana. O sea, el hecho es que tú, por quitarle los dos riñones a esa persona, automáticamente vas a encontrar una curación a todos los cánceres, todos los tipos de cáncer, que son muchos. ¿Ustedes estarían de acuerdo en eso? Pues, pues quitarle dos riñones no es necesariamente matar a alguien. Podría vivir con una diálisis toda la vida. Pues, muy molesto, pero pues este tipo salvaría al mundo entero. O ese tipo, no sé. ¿Ustedes están de acuerdo en salvar el cáncer al mundo entero? Pues es justamente lo que de alguna u otra forma hoy en día la corte decide en un ejercicio de ponderación cuando colisionan los derechos, ¿no? No, pero ¿cuál es tu opinión? Tú sí dirías que sí, va. Ya, a este sujeto o sujeta, quiten los riñones. Pues sí, buscando un bien mayor. ¿Ok? Oye, ¿y si esa persona fuera tu mamá? ¿Estás de acuerdo? Oye, ya no, pues no, pues, que cada quien no. Cada quien si tiene cáncer, pues, que se cure como fuera. Claro. Sí, lo que pasa es que de alguna u otra forma esa decisión o el parámetro para poder decidirlo es, es justamente observando el beneficio de la colectividad más allá del plano individual, cualquiera que sea el sentido de la persona. ¿Ok? Entonces tú estás dispuesto a quitarle los riñones a tu mamá para beneficio de la colectividad. Muy bien. Muy interesante. Es eso, justamente eso. Eso es lo que me refiero. El concepto de persona es lo que hace cambiar todo.
otra persona me puede decir, no, pues o sea, cada quien pues, no, tiene una dignidad, ¿no? Pues no, más a casi matarla, casi no matarla, pero casi no matarla, porque es inferior a la colectividad. El concepto de persona humana varía o puede hacer variar todas las decisiones. Un presidente de la República puede decir, no, pues mira, pues que el río se desvíe a esta ciudad o que se desvíe a estas comunidades indígenas, pues mejor a las comunidades indígenas, pues total, ¿no? O sea, es el concepto de persona, lo que está detrás de cualquier decisión. Y pues, antes de entrar en materia de la interseccionalidad, vamos a hacer una pequeña pausa. Yo tengo que son las 7:56. ¿Qué tal si regresemos a las 8:05 para terminar de ver ese interesante tema? Porque esto ya vamos a entrar en la post, post, postmodernidad. ¿Ok? A las 8:05.
Bueno, pues estamos de regreso para hablar de una, este, unos últimos momentos de este tema. Bueno, interseccionalidad. Seamos, si nos preocupamos ya no por los grandes relatos, sino por los retos individuales. Me preocupa que la gente no sea discriminada, que viva en términos de igualdad. Ese, esta vivencia en términos de igualdad, veíamos que traía a unas estas categorías que han sido además sospechosas, categorías sospechosas, que no son sino aquellos motivos por los cuales eh, una persona o un grupo de personas puede sufrir eh, discriminación en un grupo, en una sociedad. Entonces, se dan cuenta de que, pues esto realmente, pensar que alguien es discriminado por algo, por un tema, por un negro que es discriminado por ser negro, pues sí, está bien, o sea, es correcto. Es- Alguien puede ser discriminado por ser negro y no, o negra, y no permitirle entrar a una universidad. En las universidades norteamericanas y van únicamente los WASP, White, Anglo, Saxon, White, Anglo, Saxon, Protestant. Eso es WASP. Si tú no eras blanco, anglosajón y protestante, no puedes entrar. No tenías cabida en esa sociedad. A un negro, una negra, pues la veían, digo, independientemente de lo brillante que fuera, la veían como la sirvienta o la esclava. Pues, ¿cómo voy a convivir con la esclava? Mucha igualdad y mucha igualdad, pero pues, ¿no? O sea, así que eh, se acabó. No es lo mismo que lo mismo, ¿no? Entonces, es lo que se quejaba Montesquieu cuando fue a visitar Estados Unidos. Decía, bueno, en el norte, en los estados del norte, no hay esclavitud. Teóricamente todos son iguales. Y en los estados del sur, sí hay esclavitud.
Los negros viven mucho mejor en el sur que en el norte. Porque el norte, pues, bueno, pues, sí, somos iguales, pero tú allá, yo acá y tú allá. Aléjate, fuchi. En el sur, al menos, sí, en esclavos, si tienes que trabajar todo el día, pero te doy de comer, te, te doy servicios de salud. Tengo en mi casa, sí, no en el mismo lugar que está en el resto de los en el que vivimos el resto de los blanquitos. No, tú tienes tu lugar ahí apartado. Entonces, es que, no, pues, o sea, ¿qué importa que hayan abolido la esclavitud si están peor a los negros? Montesquieu fue a unas elecciones. Se le ocurrió ahí a una casilla electoral. Y pues, vino la gente a votar y se iba, depositaba su voto y se iba, ¿no? Y se quedó ahí. Y le preguntaron, oye, pues, ¿tú qué, qué, qué haces, no? Pues estoy observando las elecciones. Pues sí, ya viste cómo son, ¿no? Ya, ¿no? No estoy esperando a ver a qué hora llegan los negros, ¿no? Porque se supone que son iguales, ¿no? Que tienen derecho al voto, ¿no? Estoy esperando a ver a qué hora se para un negro aquí a votar. Nunca jamás fue un negro. Y el cuate en la casilla le dijo, sí, son iguales, tienen derecho a votar, pero no vienen a votar porque saben que si vienen, los apalearíamos. O sea, ¿qué igualdad hay? Entonces, bueno, esto es la discriminación clásica, ¿no? Bueno, a la mujer, claro que se discrimina, porque es mujer, pues no puedes entrar a los clubes que son para hombres, no puedes entrar a una academia que es para hombres, a este club de Toby que solo es para hombres, ¿ok? Lo que pasa, si es un negro, es al mismo tiempo mujer, pues tiene dos, se utilizan en esa persona dos causas de discriminación. Es negra y es mujer. Y pues digo, eso es muy reciente, ¿no? Este, tenemos que abrir espacios también a los homosexuales. Una negra, mujer, lesbiana, enfrentará, ella, tiene un grandísimo problema, porque enfrenta una combinación particular de machismo, racismo, homofobia. Y luego, o sea, aparte, si es de bajos ingresos,
pues peor, de todos lados la mandan a correr a patadas. Y si era tratada de una manera muy diferente a una mujer blanca, heterosexual, de la misma clase social, aunque sea pobre. Van a tratar igual, peor a las mujeres em, negras y lesbianas, pobres, que a las mujeres blancas, heterosexuales y pobres. Pues tendrá alguna una cabida social, ¿no? Pues sí, no. Es una manera de encontrarnos un trabajo de mesera, no sé, ¿no? Con una mujer negra y eh, homosexual, la tiene mucho más difícil. Por eso, su discapacidad, su, sus condiciones son factores relevantes para su vida, determinan su vida. La interseccionalidad implica de entrada una crítica a los enfoques simplistas que opinan o que dicen que solo se em, discriminan por una causa, solo te discriminan por ser mujer o solo por ser negra. No. Hay que em, eh, observar unos factores que son complejos, como el mundo, la realidad es compleja. Y pues seguramente todos, ustedes y yo, sufrimos de algún modo, alguna causa de, de- de discriminación. La propuesta de las distintas em, personas que se ocupan de esto, de la interseccionalidad, es que se haga una visión más amplia del problema, que se adopten soluciones integrales. La persona que se le ocurrió esa idea de la interseccionalidad se llama, porque todos mueren, Kimberly Crenshaw. Este, esta idea de la interseccionalidad es una de las cosas que se han ido construyendo al feminismo, al, como la noción del género. Las primeras feministas no hablaban de género. Género es una palabra que se inventó en los años 60.
Las primeras feministas que si querían solamente votar, que les querían votar, ya. Luego a una que se llamaba Simone de Beauvoir, se le ocurrió que esto, que el género, el que sexo es una cosa, que género es otra, que, que es, el género es algo socialmente construido, que el sexo es algo con lo que naces, ni modo, ¿no? Y hay casos particulares de gente que nace con dos sexos, ¿no? Los hermafroditas, pero la gran mayoría del, del clamor feminista no va para rescatar a los hermafroditas, porque la verdad es que son un 1 por 1,5% de la población. Es ir a rescatar los valores de las mujeres. Y luego otras no feministas, que ahora no recuerdo sus nombres, crearon el concepto del patriarcado. Este, y, pero las feministas que hicieron eso, todavía están vivas. No estamos hablando de un filósofo del siglo XIV, no, no, son personas que pues, están ahí, como esta, en Kimberly Crenshaw, que por el nombre, Kimberly, pues se podrán imaginar de quién nos estamos refiriendo. Kimberly es una negra que en sus libros propone que no basta consumar las discriminaciones, sino que hay que entender cómo se potencian y modifican mutuamente. No es lo mismo ser mujer y lesbiana que ser mujer y negra, o que ser hombre y homosexual, hombre y negro, hombre y y musulmán, musulmán y, y homosexual. Dicen ellos que no hay homosexualidad en sus países. En cualquier país musulmán dicen que no existe eso. En Arabia Saudita, Irán, Yemen, en Pakistán no hay homosexuales. Claro que sí los hay, pero no pueden decir que lo son. Que no sé qué les harán. Debemos de conocer en este punto primero, expone que no es necesario crear un marco conceptual para analizar cómo interactúan los diversos sistemas de racismo, sexismo, homofobia,
etcétera. Para esto, em, establece, propone un término empírico. Debemos de reconocer, tenemos que ir y preguntarles a las diversas mujeres negras, latinas, lesbianas, no solamente lesbianas, sino bisexuales, o queer, o lo que sea. ¿Cómo han vivido ellas eh, la discriminación? ¿Y cómo, qué ha representado para ellas ser este, bisexual y latina? Ser negra, latina, negros latinos. O sea, ser latino no es una raza. Hay latinos blancos y rubios y hay latinos negros. Latino es más como un, una, es algo, es haber nacido en algún país donde se habla español, ¿ya? O ser hijo de alguien que nació en un país donde se habla español. Eh, Crenshaw opina que necesitamos marcos interseccionales de justicia social. Y la verdad es que es algo complicado. Complicado porque marcos legales y políticas antidiscriminación tradicionales realmente son insuficientes, porque tienden a enfocarse en un aspecto de la discriminación, obviando o olvidando a los otros. ¿Sí? Cuando los otros pueden ser más importantes, ¿no? Sin captar la intersección entre ellos. Y debemos incluir voces, experiencias de grupos interseccionales discriminados. No es necesario, no basta con que un político salga y diga, ah, eh, debemos incluir a todas las personas. No basta con eso. Es necesario el testimonio de las personas que han sufrido interseccionalidad. Aquí en México, pues, bueno, no vamos a olvidar el caso, no muy antiguo de em, unas indígenas, unas mujeres indígenas, que fueron detenidas, acusadas de ellas, unas mujeres indígenas, de secuestrar a unos soldados. O sea, ahora sí que hazme el favor. O sea, unas mujeres indígenas secuestraron a unos soldados y están en la cárcel. O sea, es real, es real. Eso es
intersexual. Es mujer indígena, débil, que puedes acusar lo que quieras. Tú, mujer indígena, apretaste la bomba atómica. O sea, es necesario darnos cuenta de que hay un problema mayor con la que se presenta cuando se combinan los motivos de discriminación. Ken Shao también opina que se requiere un conocimiento situado, posnado y crítico. Es decir, que la interseccionalidad lleva a reconstruir los sistemas de crecimiento y los marcos multiculturales predominantes que suelen ser discriminatorios por género, raza y otras variables. Aquí, claramente, el tema es la discriminación por el género y raza. Por lo que vemos que las, las, eh, las, las personas las intelectuales que están detrás de esto, preferentemente son mujeres lesbianas. También vamos a ver el caso de Bell Hooks. Solamente, bueno, Hooks, todo esto que les estoy mostrando, esta presentación se les voy a enviar y la van a tener mañana en sus correos electrónicos. Hooks amplía y profundiza el concepto. Propone un feminismo interseccional que reconozca múltiples ejes de opresión, no únicamente género de raza, sino también discapacidad, sino también edad, mujer, lesbiana, pobre, discapacitado, sorda, muda, de 70 años. Esa pobre persona no tiene casi cabida en su vida. Está viviendo aquí intensamente. Está En cayendo Puebla el cielo. también. Vamos a ver otra autora, también tiene las mismas características. Audre Lorde, ella ya murió. Ella es la única que está muerta. No, ahora. Que
incluye más temas. Venga analizando. Modelo propone identidades múltiples. Con esto argumenta que dentro de cada persona existen múltiples identidades de género, raza, sexo, clase social, todo, ¿no? Tú eres muchos al mismo tiempo y que esas identidades forman, interactúan de un modo complejo y que pues la verdad no hay jerarquía entre tus múltiples identidades. O sea, tú no eres más negra que homosexual, más discapacitada que de la tercera edad, más pobre que... No te define más un motivo de discriminación que otro. Hay que entender al ser humano en su complejidad. Quizá podríamos decir en su infinita complejidad. Lord fortalece la lucha común, lo que significa que hace un llamado a reconocer y valorar la identidad, de las diversas identidades entre los grupos de mujeres marginadas. No es posible una política monetaria, sino que se requiere reconocer diferencias entre nosotras. Porque nosotras no somos iguales entre nosotras. Bueno, hay feministas que están muy de acuerdo en que algunas feministas, otras feministas, originalmente hombres, se hagan un em, cambio de sexo, sean trans, y pues está bien, normal, ¿no? Pero hay otras feministas que no están de acuerdo con esto. Porque, digo, vean los casos de, de las mujeres, los trans, mujeres trans que se han metido a, a competencias em, de nado o de levantamiento de pesas, pues que se dan la medalla de oro, porque pues eran hombres, ¿no? Nacieron como hombres y los hombres, digamos que em, em, por lo general tienen mayor masa muscular que las mujeres y pueden levantar pesas más pesadas que las mujeres y tienen embarazada más potente que las mujeres. Entonces, si a un hombre tú se autodenomina mujer, se autopercibe como mujer, se haga o no se haga la operación, porque para eso tampoco es necesario, para ser trans, que te hagas físicamente la operación, ni que te sometas a un tratamiento de hormonas
No, simplemente con decir, yo me autopercibo como mujer, está bien, porque finalmente, pues es la autopercepción, mm, viene de la mano de la identidad. Yo me identifico con una mujer. Nací hombre, pero me identifico como mujer. Entonces, si tú no reconoces que yo soy mujer, pues estás violando mi derecho. Entonces, bueno, hay diferencias entre mujeres. Hay diferencias entre unas que opinan una cosa, otras que opinan otra, pero todas tenemos que juntarnos para hacer una lucha común. Es lo que dice Lord, un poco más como animadora. No importa que pensemos diferente, todas, todas en el mismo rumbo, ¿no? Todos estamos en el mismo barco. Su pensamiento es situado, contextual y vivencial. Eso comparte mucho con las anteriores. O sea, lo personal es lo político. Hay que describir las vivencias, las experiencias vivenciales, como mujer, como negra, como madre, como poeta, como lesbiana, como discapacitada, como lo que sea, que la saquen de esa sociedad. Especialmente Estados Unidos, esto se da muy particularmente en Estados Unidos, porque ahí las diferencias entre los WASP y los que no son WASP son muy claras. Entonces, bueno, se ve que es muy interesante esta Audre Lorde, porque pues una poetisa, y no sé por qué se insisten en llamarse poetas, poetisas, pues, que adopta una visión holística del mundo entero, de la convivencia. Hay que rescatar, de cierto modo, a la persona negra, la persona mujer, la persona lesbiana, la persona poeta. Por ello, para ella, la poesía y el erotismo son forma de conocimiento que permiten repensar y cuestionar los sistemas de opresión. Quieren este, un pensamiento un poco radical, que no se reduce a un análisis conceptual abstracto, sino que su poesía y su erotismo encuentra formas creativas de resistencia,
y reconstrucción de poder. Estas autoras muy interesantes, muy interesantes, que vale la pena la lectura de sus libros, nos hablan de una situación social en la que el ser humano se siente inferior, se siente oprimido. La siguiente es Patricia Collins, que está viva todavía. Nació en 1948, tiene 70 y muchos años. Es realmente una negra, feminista negra, que realiza importantes contribuciones a la propuesta interseccional, que incluye tanto la crítica de los sistemas de una nación como la construcción de maneras de pensar, epistemologías, tácticas y éticas feministas interseccionales inclusivas. Muy influyente, Patricia Hill Collins, y pues la última que vamos a ver es Angela Davis, también de 1944. La fecha, pues tendrá unos 72 años. Ella también adopta una visión amplia de la justicia social. Reconoce la interdependencia entre los diversos sistemas de opresión. Es un poco o sea, es una denuncia a la desigualdad que sufren eh, personas que reúnen más de dos motivos de, de, de discriminación. En Angela Davis podemos ver que sí ha influido en generaciones de activistas intelectuales comprometidos con la justicia social. Significa que ella eh, de alguna manera intersecciona dos corrientes de pensamiento que son originalmente opuestas. El pensamiento posmoderno, como veníamos, con el pensamiento marxista, que de alguna manera, mira, Marx y eh, el posmodernismo nació, el abuelo del posmodernismo es Friedrich Nietzsche. Nietzsche, por supuesto que no
estaba de acuerdo con nada de lo que dijo Max. Nada. O sea, se le hacían tonterías. Y Max no estaba de acuerdo con nada, nada de lo que dijera anoche. También se le hacían tonterías. No sé si Max alguna vez criticó a Nietzsche o no. Pero el hecho es que son dos corrientes de pensamiento muy distintas que se vienen a unir en cierto punto hasta ahora, hasta el siglo XXI. La parte marxista de denuncia al, a a la desigualdad social. La parte marxista de denuncia eh, a, a las injusticias sociales, con la parte postmoderna de concebir al ser humano como un ente cambiante, como un ente no definido, ni, ni, ni que se va a definir nunca, porque es algo caótico. Digo, eso seguramente no van a encontrar ningún pensador postmoderno que diga así, lejos, no les digo, ¿eh? Que diga que los seres humanos son caóticos. Pero sí lo digo para que se entienda más o menos a a qué nos referimos. ¿Cuál es la concepción del ser humano? Un ser humano indefinido. Indefinido, pero que al mismo tiempo coincide en luchar contra la desigualdad de género, contra la desigualdad, contra el racismo. Bueno, estos valores han sido eh, en su parte lo que se refieren a a la, a la justicia social, han sido mm, eh, entendidos eh, por gran parte de los tribunales de justicia actuales. Entonces, los tribunales llevan a cabo una cantidad de acciones afirmativas para permitir la presencia de las mujeres, para permitir la presencia de los indígenas, de los migrantes, de los discapacitados, de las gentes que por X, Y o Z han sido desplazadas o son desplazadas sistemáticamente de sus de la comunidad y no pueden eh, hacer válidos sus derechos y en concreto lo que se refiere a nuestra materia, los derechos políticos electorales. La lucha por la eh,
es cierto que de lo que les acabo de exponer, posiblemente no estén de acuerdo en algunos puntos, o con muchos puntos, pero esa es la tendencia, esa es la tendencia que, pues, mal que bien, se va a ir instaurando en nuestra cultura. Es la tendencia de la cultura del siglo XXI. Y pues con con esta reflexión, les doy las gracias por haber atendido a esta clase. Y les pregunto si no hay alguna duda, alguna alguna sugerencia, alguna indicación, alguna corrección. Por mi parte, no, maestro. Pues muy bien. Pues no es así. Entonces, les pido y seguiremos viéndonos en las clases de ética. No sé si cuántos módulos más me vaya a tocar, pero en todos ellos estaré dispuesto a llevarles eh, este mensaje. Muchas gracias Buenas noches. y pues ya, me despido. Gracias, maestro. Nos vemos. Hasta luego.